Hoy vamos a hablar del tema más difícil en economía. No vamos a hablar de cómo hacerte rico, porque, aunque suene extraño, esa es la parte relativamente sencilla cuando entiendes las reglas. Vamos a hablar de algo mucho más importante, cómo dejar de ser pobre. Y esa, te lo digo con total claridad, es la parte realmente difícil. Porque no se trata solo de ganar más dinero, sino de salir de un sistema que te mantiene girando en el mismo lugar sin que te des cuenta. Déjame empezar con algo directo. La mayoría de las personas cree que la pobreza es simplemente no tener dinero. Esa idea es cómoda, pero es incorrecta. La pobreza no es un número en tu cuenta bancaria. No es cuánto ganas este mes o el siguiente. La pobreza funciona más como una fuerza invisible, como la gravedad. No la ves, pero está ahí, empujándote hacia abajo constantemente. Y si no entiendes cómo funciona, puedes esforzarte toda tu vida y aún así no salir del mismo punto. Imagina por un momento un cohete intentando despegar. No basta con que encienda los motores, no basta con que suba unos metros, necesita alcanzar una velocidad específica para escapar de la gravedad de la Tierra. Si se queda un poco por debajo, aunque sea por un pequeño margen, no importa cuánto combustible haya usado, caerá de nuevo. Y no solo caerá, caerá con más fuerza. Eso mismo te está pasando a ti si estás atrapado en ingresos bajos. Trabajas duro, haces un esfuerzo, ahorras un poco, y justo cuando parece que estás avanzando algo ocurre. Se daña el carro. Aparece un gasto médico, suben los precios y todo ese progreso desaparece en cuestión de días. No es casualidad, no es mala suerte, es la gravedad financiera funcionando exactamente como debe. Aquí es donde la mayoría comete el primer error, cree que la solución es simplemente trabajar más duro. Pero déjame decirte algo con total honestidad, como lo haría un buen mentor. Trabajar más duro, por sí solo, no te va a sacar de la pobreza. De hecho, muchas veces solo te va a cansar más. Porque en este sistema, el esfuerzo lineal, hacer un poco más cada día, produce resultados casi nulos cuando estás en la base. Necesitas entender algo fundamental. No estás en un terreno plano. Estás subiendo una montaña empinada con peso extra en la espalda, y mientras tú subes, hay fuerzas empujándote hacia abajo. No es una conspiración, es matemática básica. Ahora, hablemos de algo que pocas personas te explican con claridad. Ser pobre es caro. Sí, suena contradictorio, pero es completamente cierto. Cuando tienes poco dinero, todo te cuesta más. Compras en pequeñas cantidades, así que pagas más por cada unidad. No puedes acceder a productos de calidad, así que terminas reemplazándolos constantemente. Pagas intereses más altos, comisiones, recargos. Es como si el sistema te cobrara una multa por no tener dinero. Te doy un ejemplo sencillo. Supón que necesitas unos zapatos para trabajar. Una persona con recursos compra unos buenos que duran varios años. Tú, en cambio, compras los más baratos porque es lo único que puedes pagar hoy. Se dañan rápido, vuelves a comprar otros. Y al final del tiempo, terminaste gastando más dinero que la persona que compró calidad desde el inicio. Además, con la incomodidad incluida. No es solo un problema de dinero, es un problema de decisiones forzadas por la situación. Y aquí viene la parte más delicada, pero también la más importante. Este entorno constante de presión cambia la forma en que piensas. Cuando estás preocupado por pagar cuentas, por llegar a fin de mes, tu mente entra en modo supervivencia. No estás pensando en los próximos 5 años, estás pensando en los próximos 5 días. Y eso afecta tus decisiones. No es que te falte inteligencia, es que estás operando bajo estrés constante. Es como intentar resolver un problema complejo mientras alguien te empuja todo el tiempo. Claro que vas a cometer errores. Claro que vas a tomar decisiones a corto plazo. Es completamente lógico. Por eso ves a muchas personas que, incluso cuando reciben una oportunidad económica, no logran sostenerla. No porque no quieran, sino porque no han salido de ese estado mental de urgencia. Siguen reaccionando en lugar de planificar. Ahora bien, la buena noticia, y aquí es donde debes prestar mucha atención, es que este sistema, aunque fuerte, no es indestructible. Se puede romper, pero no se rompe con suerte. No se rompe con motivación momentánea. Se rompe con estrategia, disciplina y una comprensión clara de cómo funciona el juego. Tú no necesitas hacer todo perfecto, pero sí necesitas hacer lo correcto en el orden correcto. Y aquí es donde vamos a comenzar a desarmar este problema paso a paso. Porque no se trata de un solo error, se trata de varias cadenas que te mantienen atado. Y si no identificas cada una, puedes romper una y seguir atrapado por las otras. En las siguientes partes vamos a analizar esas cadenas una por una.
Vamos a hablar del costo oculto de la escasez, de cómo tus hábitos diarios pueden estar drenando tu progreso sin que lo notes, de por qué vender tu tiempo tiene un límite y de algo que probablemente no esperas, cómo las personas que te rodean pueden estar influyendo más de lo que imaginas. Y al final vamos a construir algo mucho más importante que ingresos. Vamos a construir un sistema que trabaje para ti. Pero primero necesitas entender bien esta base. Porque si no comprendes por qué estás cayendo, no podrás evitar la caída. Ahora que entiendes que la pobreza no es solo falta de dinero, sino un sistema que te empuja constantemente hacia abajo, vamos a entrar en la primera cadena que mantiene ese sistema funcionando. Yo la llamo de forma muy práctica el impuesto de la escasez. Y si prestas atención vas a darte cuenta de que lo has pagado muchas veces sin siquiera notarlo. Mira, la mayoría de las personas cree que si le das dinero a alguien con problemas financieros, su vida mejora automáticamente. Suena lógico, ¿verdad? Más dinero, menos problemas. Pero la realidad es un poco más compleja. ¿Has visto casos de personas que ganan la lotería o reciben grandes sumas de dinero y al poco tiempo están exactamente igual o peor que antes? No es casualidad, es estructura mental. Cuando vives con presión financiera constante, tu mente se ocupa en sobrevivir, no en crecer. Es como tener muchas aplicaciones abiertas en tu celular al mismo tiempo. El sistema se vuelve lento. No porque el celular sea malo, sino porque está saturado. Lo mismo ocurre contigo cuando estás preocupado por deudas, pagos, urgencias. En ese estado, tomas decisiones pensando en aliviar el problema inmediato, no en resolver el problema de fondo. Aceptas un crédito con intereses altos porque necesitas salir del apuro hoy. Compras lo más barato sin pensar en cuánto durará. Postergas cosas importantes porque no parecen urgentes en ese momento. Y así, poco a poco, vas pagando ese impuesto invisible. Déjame explicártelo con un ejemplo muy simple, casi cotidiano. Imagina que tienes dos opciones, comprar un producto barato hoy que sabes que se dañará rápido o esperar un poco y comprar uno de mejor calidad que durará mucho más. Si tienes dinero, eliges la segunda opción sin problema. Pero si estás corto, eliges lo barato, no porque quieras, sino porque no tienes margen. Y ese pequeño detalle, repetido muchas veces, termina costándote mucho más dinero en el largo plazo. Eso es el impuesto de la escasez. No aparece en ninguna factura, pero lo pagas constantemente. Pagas más por cada error forzado, por cada decisión tomada bajo presión. Y aquí viene algo clave que debes entender. Mientras sigas operando sin margen, vas a seguir tomando decisiones costosas. No importa qué tan disciplinado seas. Si estás contra la pared, vas a reaccionar. Es natural. Por eso, el primer paso real para salir de este ciclo no es invertir, no es emprender, no es buscar ingresos extra desesperadamente. Es algo mucho más básico, pero mucho más poderoso. Necesitas crear espacio. Y ese espacio se construye con un colchón financiero. No estoy hablando de grandes cantidades. No necesitas empezar con miles. Tu primer objetivo es simple, acumular una pequeña reserva. Puede ser $500, puede ser 1,000, incluso menos, dependiendo de tu situación. Lo importante no es la cantidad exacta, es lo que representa. Ese dinero no es para gastar, no es para darte gustos, no es para emergencias pequeñas, es tu línea de defensa. Es lo que evita que cada problema se convierta en una crisis. Cuando tienes ese colchón, algo cambia en tu forma de pensar. Ya no reaccionas con desesperación, empiezas a evaluar opciones, empiezas a tomar decisiones con calma. Y eso, aunque no lo parezca, vale más que el dinero en sí. Te pongo un ejemplo sencillo. Si mañana se presenta un gasto inesperado y no tienes nada ahorrado, entras en pánico. Buscas soluciones rápidas, muchas veces costosas. Pero si tienes un pequeño fondo, ese mismo problema se convierte en algo manejable. No es agradable, pero tampoco es devastador. Esa diferencia es enorme. Ahora bien, aquí es donde muchas personas fallan. Intentan saltarse este paso. Quieren ir directamente a invertir, a hacer crecer el dinero, a buscar oportunidades. Pero eso es como intentar construir una casa sin cimientos. Puede verse bien al principio, pero al primer problema todo se derrumba. Primero necesitas estabilidad, luego crecimiento. Y sí, esto implica sacrificio, no hay forma elegante de decirlo. Durante un tiempo vas a tener que ajustar tu estilo de vida, reducir gastos, eliminar lo innecesario, ser más consciente de cada decisión. No es para siempre, pero sí es necesario. Piensa en esto como un entrenamiento. No estás renunciando a cosas, estás cambiando prioridades. Estás comprando tranquilidad futura con disciplina presente. Y déjame añadir algo importante con un poco de sentido práctico. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas eliminar absolutamente todos los gastos. Solo necesitas ser consistente.
Pequeños avances sostenidos son mucho más efectivos que grandes esfuerzos que no duran. Ahora, cuando empiezas a construir ese colchón, ocurre algo interesante. Recuperas control, y cuando recuperas control, mejoras tus decisiones. Y cuando mejoras tus decisiones, empiezas a romper el ciclo. Pero aquí es donde aparece la segunda cadena, y es más sutil, porque no tiene que ver con números, sino con comportamiento. Es la forma en que usas el dinero para sentirte mejor en el corto plazo. Ahora vamos a entrar en una de las trampas más silenciosas y al mismo tiempo más poderosas que mantienen a una persona en ingresos bajos. No tiene que ver con cuánto ganas. Tiene que ver con lo que haces cuando el dinero llega a tus manos. Yo la llamo la trampa de la recompensa inmediata. Si quieres ser más técnico, podríamos decir la trampa de la dopamina, pero quédate con la idea simple. Es el hábito de usar el dinero para sentir alivio rápido. Déjame explicártelo de forma directa. Cuando vives bajo presión constante, cuentas, deudas, preocupaciones, tu cuerpo no está en calma, está en alerta. Es como si tuvieras una pequeña tensión permanente durante todo el día. Y esa tensión busca una salida. Tu mente quiere un descanso, aunque sea corto. Entonces aparece el dinero y con él una oportunidad. Compras algo, puede ser ropa, un celular, comida fuera de casa, cualquier cosa que te dé una sensación de me lo merezco. Y por unos minutos o unas horas te sientes mejor, más tranquilo, más satisfecho, como si hubieras ganado algo. Pero aquí viene el punto importante, no estás comprando el objeto, estás comprando la sensación. Y esa sensación es temporal. El problema es que el costo no es temporal. El dinero que gastaste ya no está. Y si ese patrón se repite, empiezas a construir una vida donde cada ingreso desaparece rápidamente sin dejar nada sólido detrás. Esto explica algo que muchas personas no entienden. ¿Por qué alguien puede ganar más dinero y aún así seguir en problemas? Porque si no cambia el comportamiento, más ingreso solo significa más gasto, pero del mismo tipo. Déjame ponértelo de una forma muy sencilla. Hay dos maneras de ver el dinero. Una es preguntarte, ¿qué puedo comprar con esto? La otra es preguntarte, ¿cómo puedo usar esto para que me genere más? Esa pequeña diferencia cambia completamente el resultado a largo plazo. La primera te da satisfacción inmediata, la segunda te da libertad futura. Y aquí es donde necesitas ser muy honesto contigo mismo. No se trata de eliminar todo disfrute, no se trata de vivir en privación permanente, se trata de entender el orden correcto. Primero construyes estabilidad, luego disfrutas con tranquilidad. Ahora bien, para salir de esta trampa necesitas hacer algo que al principio puede sentirse incómodo, reducir de forma intencional las fuentes de gasto impulsivo. No porque estén prohibidas, sino porque estás entrenando tu mente a responder de otra manera. Piensa en esto como reiniciar un sistema. Durante un periodo decides simplificar tu vida. Mantienes lo esencial, comida, vivienda, transporte, y reduces todo lo que sea gasto por impulso. Menos compras innecesarias, menos salidas costosas, menos decisiones rápidas. Al inicio puede parecer aburrido. Incluso puedes sentir que estás perdiendo algo. Pero lo que realmente estás haciendo es recuperar control. Estás dejando de reaccionar y empezando a decidir. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando dejas de usar el dinero como una forma de alivio, empiezas a notar otras cosas, empiezas a valorar el progreso, empiezas a sentir satisfacción al ver que tu dinero no desaparece. Puede sonar simple, pero ese cambio es profundo, porque ahora el dinero deja de ser una herramienta de escape y se convierte en una herramienta de construcción. Déjame darte un ejemplo práctico. Supón que recibes un ingreso extra. Antes, probablemente lo habías gastado casi sin pensarlo. Ahora haces algo diferente, separas una parte para tu colchón, otra pequeña parte si quieres para disfrutar, y el resto lo guardas o lo diriges a algo que te acerque a estabilidad. No es complicado, es intencional. No necesitas decisiones perfectas, necesitas decisiones conscientes. Y aquí quiero añadir algo con un poco de humor, pero muy real. Muchas veces compras cosas para impresionar a personas que ni siquiera están prestando tanta atención como crees. Y mientras tanto sacrificas tu tranquilidad futura. Es un intercambio poco inteligente si lo miras con calma. Cuando entiendes esto, algo cambia. Ya no necesitas demostrar nada con lo que compras. Tu enfoque se mueve hacia lo que realmente importa, construir una base sólida. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pieza del problema. Porque incluso si controlas tus gastos, incluso si mejoras tu comportamiento, hay un límite que no puedes ignorar. Y ese límite es el tiempo. Si todo tu ingreso depende de las horas que trabajas, hay un techo que no puedes romper. Puedes trabajar más, sí, pero no indefinidamente. Y en algún punto te quedas sin energía antes de quedarte sin necesidades.
Ahora entramos en una de las limitaciones más claras, pero también más ignoradas cuando se trata de ingresos, la trampa del ingreso lineal. Es simple de entender, pero sus efectos son profundos. Si no la identificas, puedes pasar años trabajando más y más, sin avanzar realmente. Déjame ponértelo directo. A la mayoría de las personas se les enseña una regla muy básica. Si quieres ganar más dinero, trabaja más horas. Parece lógico. Más esfuerzo, más ingreso. Y al principio funciona, pero solo hasta cierto punto. El problema es que tu tiempo es limitado, tienes 24 horas al día, no más. Necesitas dormir, comer, descansar. Así que, aunque quieras, no puedes multiplicar tus horas indefinidamente. Eso significa que tu ingreso tiene un límite natural si depende únicamente de tu tiempo. Ahora compáralo con tus gastos. Tus gastos no tienen ese límite, pueden subir en cualquier momento. Suben los precios, aparecen nuevas necesidades, cambian las condiciones. Y aquí es donde se crea una presión constante, ingresos limitados frente a gastos que no lo están. Es como intentar llenar un recipiente con una taza pequeña mientras el recipiente se agranda lentamente. No importa cuánto te esfuerces, siempre parece que falta un poco más. Y aquí aparece otro factor que muchas veces pasa desapercibido: el aumento de precios con el tiempo. No necesitas entender teorías complejas, solo observa tu vida. Lo que costaba menos hace unos años, hoy cuesta más. Pero tu ingreso no siempre sube al mismo ritmo, y cuando lo hace, suele ser más lento. Eso significa que aunque estés trabajando igual o incluso más, tu capacidad real de compra puede estar disminuyendo. Estás haciendo esfuerzo, pero no avanzas. Aquí es donde debes hacer un cambio importante en tu forma de pensar. No puedes depender únicamente de vender tu tiempo. Necesitas empezar a generar valor de una forma que no esté completamente atada a tus horas. Y no, esto no significa que tengas que dejar tu trabajo mañana o empezar algo enorme. Significa que necesitas comenzar a desarrollar una segunda fuente de valor, algo que complemente lo que ya haces. Te lo explico con un enfoque muy práctico. En lugar de intentar ser el mejor en una sola cosa, lo cual toma mucho tiempo y compite con muchas personas, puedes combinar habilidades. No necesitas ser excelente en todo, necesitas ser suficientemente bueno en varias cosas que juntas te hagan más valioso. Por ejemplo, si trabajas en un empleo operativo, puedes aprender a comunicar mejor, a vender, a organizar procesos. Si trabajas atendiendo clientes, puedes aprender a escribir, a usar herramientas digitales, a mejorar la experiencia del cliente. No estás cambiando tu vida de golpe, estás ampliando tu capacidad. Cuando haces esto, ocurre algo interesante. Dejas de ser reemplazable fácilmente, empiezas a aportar más que solo tiempo, y cuando aportas más valor tienes más opciones. Y aquí quiero ser muy claro contigo. El mercado no paga por esfuerzo, paga por valor. Puedes esforzarte mucho en algo que no tiene mucha demanda y el resultado será limitado. Pero si desarrollas habilidades que resuelven problemas reales, tu ingreso cambia. Esto no sucede de un día para otro, es un proceso. Pero es un proceso acumulativo. Cada nueva habilidad se suma a la anterior. Y con el tiempo, esa combinación empieza a abrir puertas que antes no veías. Déjame darte un ejemplo sencillo. Imagina a dos personas con el mismo trabajo. Una solo cumple con sus tareas básicas. La otra, además de hacer su trabajo, aprende a comunicarse mejor, a resolver problemas, a proponer mejoras. ¿Quién crees que tiene más oportunidades con el tiempo? No es suerte, es preparación. Ahora bien, aquí es donde muchas personas se frenan. Dicen, no tengo tiempo para aprender algo nuevo. Y es comprensible, pero también es importante que lo mires desde otra perspectiva. No necesitas horas interminables, necesitas consistencia. 30 minutos al día, bien utilizados, durante varios meses, pueden cambiar completamente tu perfil. No se trata de intensidad extrema, se trata de continuidad. Y mientras haces esto, ocurre algo clave. Empiezas a desacoplar tu ingreso de tu tiempo. No completamente al inicio, pero sí progresivamente. Empiezas a crear opciones. Y tener opciones es una forma de libertad. Ahora, quiero que observes algo con calma. Hasta ahora hemos hablado de dinero, decisiones, habilidades, pero hay un factor que influye en todo esto más de lo que parece. Un factor que no es visible, pero que afecta a tus hábitos, tus expectativas y hasta tu forma de pensar. Las personas con las que pasas tiempo. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Porque, aunque no lo notes, estás absorbiendo constantemente ideas, comportamientos y creencias de tu entorno. Y si ese entorno está limitado, es muy difícil crecer dentro de él. Ahora vamos a hablar de una de las fuerzas más silenciosas, pero más determinantes en tu vida financiera, tu entorno.
No me refiero solo al lugar donde vives, sino a las personas con las que hablas, lo que escuchas todos los días y las ideas que repites sin darte cuenta. Yo la llamo la gravedad social. Hay una observación muy simple que se repite constantemente. Terminas pareciéndote a las personas con las que pasas más tiempo. No es una frase motivacional, es comportamiento humano básico. Aprendes por imitación. Ajustas tus expectativas según lo que ves alrededor y poco a poco, sin notarlo, adoptas los mismos límites. Si estás rodeado de personas que viven con estrés financiero constante, que ven el dinero como algo escaso, que reaccionan en lugar de planificar, lo más probable es que tú hagas lo mismo, no porque quieras, sino porque es lo normal en ese entorno. Y aquí aparece algo que puede incomodar, pero es importante decirlo con claridad. Muchas veces, cuando intentas cambiar, las personas a tu alrededor no te van a apoyar como esperas. No necesariamente porque quieran perjudicarte, sino porque tu cambio los confronta. Cuando tú decides ahorrar, alguien puede decirte que exageras. Cuando decides aprender algo nuevo, alguien puede decirte que estás perdiendo el tiempo. Cuando decides no gastar, alguien puede decirte que disfrutes la vida. Suena familiar, ¿verdad? No es maldad, es resistencia al cambio. Hay una imagen sencilla que lo explica bien. Si varias personas están en una misma situación y una intenta salir, las demás tienden a jalarla de vuelta, no de forma consciente, pero sí automática. Es una forma de mantener el equilibrio del grupo. Por eso, si quieres cambiar tu situación, necesitas hacer algo muy práctico: proteger tu entorno mental. No significa que debas alejarte de todo el mundo o crear conflictos innecesarios. Significa que debes ser selectivo con lo que consumes y con quién pasas más tiempo. Hoy tienes una ventaja que antes no existía. Puedes elegir tus influencias. Puedes aprender de personas que piensan diferente, que han construido estabilidad, que toman decisiones con calma. Puedes escuchar, leer, observar. Y poco a poco empiezas a adoptar nuevas formas de pensar. Esto no ocurre de un día para otro, pero ocurre. Cuando cambias lo que escuchas, cambias lo que piensas. Y cuando cambias lo que piensas, cambias lo que haces. Ahora bien, hemos llegado al último punto y probablemente el más importante desde el punto de vista práctico. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, ahorro, control de gastos, habilidades, entorno, tiene un objetivo final: sacarte del ciclo donde siempre estás empezando de cero. Y eso se logra cuando dejas de depender únicamente de tu esfuerzo diario y empiezas a construir algo que crece con el tiempo. Aquí entra un concepto muy sencillo pero poderoso: el crecimiento acumulado. No necesitas fórmulas complejas. Solo necesitas entender esto. Pequeñas acciones repetidas de forma constante generan resultados grandes con el tiempo, pero solo si eres paciente. Si cada día logras guardar una pequeña cantidad, si cada mes mejoras un poco tus habilidades, si tomas decisiones más conscientes, estás construyendo algo. Al principio no se nota, parece lento, incluso puede parecer inútil, pero no lo es. Es como empujar una bola cuesta arriba. Al inicio cuesta mucho y avanza poco, pero llega un punto donde esa bola empieza a moverse con más facilidad y luego poco a poco empieza a avanzar sola. Ese es el momento donde las cosas cambian. Porque ya no depende solo de tu esfuerzo inmediato. Tienes una base, tienes margen, tienes opciones. Y aquí quiero resumirte todo de forma muy clara, como lo haría un buen mentor. Primero, necesitas dejar de perder, construir un pequeño colchón. Eso te da estabilidad. Segundo, necesitas controlar tus impulsos. Dejar de usar el dinero como escape. Eso te da control. Tercero, necesitas aumentar tu valor. Aprender, mejorar, combinar habilidades. Eso te da crecimiento. Cuarto, necesitas cuidar tu entorno, elegir mejor lo que escuchas y a quién sigues, eso te da dirección. Y quinto, necesitas ser constante, entender que el cambio real no es rápido, pero sí seguro si mantienes el rumbo. No hay atajos, pero tampoco hay misterio. Ahora, antes de terminar, quiero que te quedes con una idea simple pero importante. Tu situación actual no es permanente. Es el resultado de decisiones pasadas, muchas de ellas tomadas bajo presión. Pero las decisiones que tomes a partir de hoy pueden cambiar completamente tu dirección. No necesitas hacerlo todo hoy. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar. Tal vez hoy ahorras una pequeña cantidad. Tal vez hoy decides no hacer un gasto innecesario. Tal vez hoy dedicas unos minutos a aprender algo nuevo. Parece poco, pero no lo es. Es el inicio de algo distinto.
Porque al final tu futuro financiero no depende de un gran golpe de suerte, depende de pequeñas decisiones repetidas con inteligencia durante el tiempo suficiente. Y eso, te lo digo con total honestidad, sí está bajo tu control. Ahora la pregunta no es si puedes salir de ese ciclo. La pregunta es, ¿vas a empezar hoy?